Hoy hacen 2 meses y 4 días de las elecciones autonómicas madrileñas, unas elecciones que les dieron a ustedes una holgada mayoría, todavía estamos abrumados. La ciudadanía madrileña encargó a la señora Ayuso formar gobierno y nosotros, como somos demócratas, cuando un gobierno no nos gusta nada pero tiene legitimidad, reconocemos su plena legitimidad. Lo que pasa es que hoy constatamos, en el primer pleno, no ha hecho falta esperar mucho, el primer pleno ordinario, hoy constatamos que su campaña se basó en una continua mentira a los madrileños. La primera mentira fue desde el primer día, la razón por la que convocaban las elecciones. Ustedes inventaron algo así como una conspiración por la cual Ciudadanos había llegado a un acuerdo con Más Madrid para conseguir por fin la moción de censura. Nosotros llevábamos los 2 años de legislatura pidiéndoles, por favor, que hicieran esa moción de censura, no nos cogían ni el teléfono. Es que ni ustedes mismos se lo creen y además tienen gente que sabe en primera persona que esto era mentira. Lo que pasaba es que querían quitarse de en medio a Ciudadanos porque algunos palitos en la rueda le ponían, no muchos, pero algunos sí. Y uno de ellos era Telemadrid. Y hoy se constata que la razón por la que ustedes convocaron elecciones fue simplemente para quitarse de en medio a Telemadrid, no por ningún miedo a una operación de conspiración terrible. Para quitarse en medio a Ciudadanos, he dicho, bueno, un lapsus bastante acertado. Se quitaron de en medio a Ciudadanos y así traen hoy la primera cacicada que Ciudadanos, los pobres, pues no les impedían y se mantuvieron un poquito dignos en el tema de Telemadrid. De hecho, el único abuso que ha sabido decir la señora Negro ha sido el contrato programa que se hubiera solucionado con la ley que presentó Ciudadanos al final de la legislatura pasada. La segunda mentira que contaron durante la campaña electoral es que ustedes son unos luchadores por la libertad. Y pusieron una metáfora que estaba bien, era una metáfora acertada, que era lo de las cañas, ¿no? En Madrid uno se va de cañas cuando quiere y tal. A mí, además, nos encanta irnos de cañas, nuestro grupo somos muy de cañas. Pero claro, la libertad no es solo eso. O sea, en las dictaduras, excepto en Arabia Saudí, pues uno se puede ir de cañas o tomarse mojitos o vodkas. O sea, eso no es el límite de las dictaduras. Ahora, las metáforas funcionan bien cuando son explicaciones de algo más abstracto, más complejo, etc. O sea, si ustedes utilizaban las cañas para explicar la libertad que iba a reinar en Madrid, pues fenomenal. Pero ustedes la utilizaban para todo lo contrario, para no hablar de la libertad. Porque la libertad es la libertad de expresión, que es la que hoy vienen ustedes a vulnerar, la libertad de prensa. Es no pasarse 2 años acosando a Telemadrid, mandándoles todas las semanas un dossier de la propaganda que quieren que vomiten en antena. La libertad se consigue con el derecho a una información veraz, porque los ciudadanos que solo reciben propaganda y mentiras no tienen capacidad para fraguarse un criterio libre. La opinión tiene que ser libre, tiene que ser individual, pero necesita cimientos de información. Y en una sociedad donde no hay información veraz, no hay ciudadanos libres. Y ustedes hoy pegan un golpe a la libertad. Y otra mentira es que ustedes son liberales. Bueno, los liberales económicos son austeros y tal. Lo primero que hemos tenido es un homenaje a Georgie Dan con la oficina de un español. Pero además los liberales defienden el control del poder político. Hoy ustedes no nos traen una proposición de ley del Grupo Popular. Usted misma lo ha dicho, ha tenido otro lapsus tan acertado como el mío, al decir que esto es un proyecto de ley. Efectivamente, esto es un proyecto de ley. Esto es una ley que viene del Gobierno. Lo que pasa es que los proyectos de ley tienen unos trámites. Tienen unos trámites que exigen participación, transparencia y que llevan un tiempo. Y ustedes tienen mucha prisa por tomar al abordaje Telemadrid. Y por eso simulan, haciendo un fraude, que esto es una proposición de ley. Es un proyecto de ley, como muy bien ha dicho usted, señora Negro. Es un proyecto de ley del Gobierno que no podían haber presentado en esta primera sesión, se dilató los plazos y no hubiera ido por lectura única, porque la lectura única, que es un fraude incluso aunque fuera una proposición de ley, porque ustedes están transformando estructuralmente hoy Telemadrid, y debería haber un trámite de enmiendas, un trámite de debate, deberían intentar llegar a acuerdos con la oposición. Bueno, pues han estado saltándose todos los controles parlamentarios porque les sobran las instituciones. Porque ustedes no son liberales, son una derecha profundamente autoritaria y caciquil. Y esta ley lo transmite perfectamente. Convierte en Madrid en un chiringuito en el que les sobran las instituciones. Quiero hacer un recordatorio de lo que ha sido Telemadrid en la Comunidad de Madrid, porque Telemadrid
ha representado muy bien siempre lo que es la Comunidad de Madrid. Es un gran espejo de la Comunidad de Madrid y de sus instituciones. Cuando nació la Comunidad de Madrid, obviamente no había Telemadrid, y nadie sabía muy bien qué era esto de la Comunidad de Madrid. De hecho, nuestro himno es una cosa como muy extraña, que explica que la Comunidad de Madrid está entre Segovia, Ávila, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y que, bueno, pues que Madrid existe porque no podía no existir. Es probablemente el himno más prosaico de la historia de los himnos y el texto más prosaico de Agustín García Calvo, sin ninguna duda. Cuando empezó a existir Telemadrid, los madrileños nos enteramos un poco de lo que era, de por qué éramos una región, de que éramos una comunidad, que en nuestros pueblos, nuestra sierra, en nuestros municipios grandes, pequeños, medianos, la capital de España, formábamos una región en la que formábamos una comunidad. Y eso nos lo transmitió muy bien Telemadrid. Nos informábamos con el Telenoticias de Hilario Pino. Telemadrid tenía unos altos índices de audiencia, era una cadena digna de la que nos sentíamos orgullosos, no solo cuando gobernaba el PSOE o Leguina, lo que fuera Leguina, también con Gallardón. Con Gallardón Telemadrid era una televisión tremendamente digna. Pero entonces llegó el tamallazo, y de la mano del tamallazo llegó Esperanza Aguirre. Y de nuevo Telemadrid volvió a ser un reflejo de lo que eran las instituciones madrileñas. Telemadrid fue un pozo de mentira, de ilegalidades, de acoso a los trabajadores, de corrupción. Mintieron hasta en el atentado terrorista más grave que ha sufrido los madrileños. Fue un espejo perfecto del estado en el que estaban las instituciones madrileñas. Cuando llegó la señora Cifuentes, pasaron varias cosas a la vez. Algunas se han comentado antes. La primera, que según la ley, Podemos y el PSOE hubieran sumado mayoría en el Consejo de Administración. Ustedes violaron la ley para que no se eligiera un nuevo Consejo de Administración. La segunda es que la señora Cifuentes tenía aspiraciones mayores. Ustedes, cuando tienen aspiraciones mayores, siempre cambian Telemadrid. Lo hizo el señor Gallardón, lo hizo la señora Esperanza Aguirre, lo hizo Cifuentes y lo vuelve a hacer hoy Ayuso. Y entonces quería convertirse en una especie de lideresa de la europeización del Partido Popular. España es un país en el que no tenemos una derecha homologable a las europeas. Madrid en concreto, ahora iremos, luego nos reímos más. Madrid en concreto tenía una derecha corrupta hasta los tuétanos y la señora Cifuentes quería como erigirse en la persona que cambiaba esto a través de Telemadrid. Ciudadanos, además, ya digo que en esto fue relativamente digno y cambiaron Telemadrid con cambios que a nosotros no nos gustaban. Nosotros preferimos un ente público que una sociedad anónima, pero sí perdían el control de Telemadrid y eso le venía bien incluso a ustedes para poder presumir eso, pues de liberales, de un poco liberales. Pero llega la señora Ayuso. Quiero antes decir, nombraron en esa época al señor José Pablo López director de Telemadrid. Yo no le voté cuando lo propusieron. Sospecho que él a mí tampoco me ha votado en todas estas elecciones. Y no pasa nada, porque los demócratas sabemos entender que las diferencias, si se mantienen las normas, si lo público está al servicio de todos, si se tiene una dignidad y una decencia, las diferencias pues se argumentan, se discuten. Yo al señor López le he dicho algunas cosas que no me han gustado de Telemadrid, algunos programas que yo creo que no deberían emitirse no ya en una cadena pública, sino en ninguna cadena, y no pasa nada. Eso, desde la lealtad, se puede hacer. Creo que el señor López ha sido, que ya digo que yo no le voté, ha sido un director inteligente, es un director inteligente que con muy pocos recursos, por cierto, fact-checking, decía la señora Almudena Negro, el fact-checking a la señora Ayuso, que ha dicho que Telemadrid cuesta 2 cendales. No, Telemadrid cuesta medio cendal, la mitad. El fact-checking para... venga, stop bulos. No. El fact-checking para la señora Ayuso. Decía que ha sido un director inteligente que con muy pocos recursos ha remontado la audiencia de Telemadrid. Yo recuerdo la primera reunión que tuve con él, estábamos mi compañera Jazmín Beirag, mi compañero Pablo Padilla, y nos dijo 2 cosas. Una, que Telemadrid, para resucitar, porque la tenían muerta en aquel momento, Telemadrid tenía más audiencia cuando se iba negro que cuando emitían su propaganda, que para resucitar Telemadrid necesitaba dejar de ser noticia por el conflicto.
Y más o menos lo consiguió en la primera, digamos, en la época de Cifuentes, y en esta época no lo ha conseguido simplemente por el acoso de la derecha autoritaria y caciquil. Pero Telemadrid no ha dado razones para que sea un foco de conflicto, y de hecho usted no ha sabido decir un solo abuso de esos con los que ha iniciado la intervención. La otra cosa que nos dijo fue un error, pero fue un error que yo creo que compartíamos todos. Y era que Telemadrid le costaría mucho recuperar la audiencia, volver a ser protagonista en los hogares madrileños, porque estaba muy castigada. Y era verdad que prácticamente todos los madrileños la teníamos olvidada, muchos incluso la habían quitado de su dial porque era un foco de mentiras y de odio, y iba a ser muy difícil recuperar esa credibilidad. Y lo cierto es que ha sido muchísimo más rápido de lo que nadie se esperaba. Lo que no sabemos es si este golpe de hoy, este golpe que van a asestarle hoy, lo va a resistir Telemadrid. Es un golpe muy duro para la credibilidad de Telemadrid si no conseguimos pararlo. A mí me extraña, porque solemos decir mucho que tenemos la única derecha, por eso decía lo de la derecha europea, que tenemos la única derecha europea, geográficamente, que gobierna de la mano de la extrema derecha. También hay otra parte de la moneda que no solemos decir, y es que tenemos la única extrema derecha en Europa, que es una extrema derecha pagafantas. Porque hemos escuchado el discurso del señor Bartolomé, que ha estado muy bien. Muchas de las cosas que decía llevaba toda la razón sobre cómo están tomando el abordaje Telemadrid y tal, pero es que esto lo van a hacer porque ellos les dejan, si no. Entonces es la única extrema derecha pagafantas de Europa. Y es sorprendente, yo pensaba que esto ustedes no lo iban a hacer. Yo pensaba que no lo iban a hacer porque hay demasiada gente que les conoce. Les conoce el primero Pablo Casado, que se crió en el Partido Popular de Esperanza Aguirre. Les conoce el señor Enríquez de Luna, que era el Alfonso Serrano de Esperanza Aguirre. Les conoce hasta el señor Abascal, que era el Toni Cantó de Esperanza Aguirre. Entonces, pensábamos que ellos ni Pablo Casado ni Vox les iban a dejar hacer esto porque saben para qué quieren ustedes Telemadrid. La convertirán en un altavoz de la extrema derecha y de esto que dice Vox siempre, bueno, y algunos de ustedes, de la batalla cultural y toda esa cosa tan tenebrosa, pero eso a ustedes les da igual. La señora Ayuso va a tener una Telemadrid que no va a ser una Telemadrid muy de derechas, ni siquiera una Telemadrid muy del PP, va a ser una Telemadrid muy de Ayuso, y la va a utilizar para sus intereses particulares, como hizo la señora Esperanza Aguirre. La señora Esperanza Aguirre utilizó Telemadrid para cargarse a Rajoy. Le hizo mucho más daño a Rajoy que a la izquierda, porque la izquierda tenía desintonizada Telemadrid. A nosotros, la Telemadrid que imponga la señora Ayuso, si lo consigue, no nos va a quitar ni un voto. Ni uno. Se lo va a quitar a ustedes, señores de Vox. Están haciendo ustedes hoy lo que hizo Ciudadanos la legislatura pasada, con una diferencia, que nos alegraremos mucho cuando se lleven el mismo premio que se llevó Ciudadanos. Quiero terminar. He dicho que Telemadrid siempre ha sido un espejo de lo que era la Comunidad de Madrid, de lo que eran las instituciones madrileñas, de lo que era el gobierno madrileño, y creo que a partir de hoy también va a ser así. Hoy asestan un golpe letal a Telemadrid, y eso va a ser un reflejo de lo que va a pasar con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Hoy van a intentar cargarse Telemadrid, pero lo que hoy empieza es el final de Isabel Díaz Ayuso.